tal y cual como está en esta historia, que los primeros en mandar la información de lo que estaban viendo fueron los ángeles. El solo hecho de que alguien está leyendo la Biblia en alguna parte de la tierra, los ángeles comienzan a moverse. Y esta iglesia y este pastor está enfocado en la distribución de la Biblia, porque este testimonio en los Hechos de los Apóstoles me dice a mí y nos dice a todos que el solo hecho de que hay alguien leyendo la palabra escrita está causando una movilización angelical de una manera impresionante. Eso es lo primero. ¿Está entendiendo la importancia de distribuir Biblias? ¿Está entendiendo la importancia del ministerio de la causa bíblica? Ese es el primer punto. El segundo punto. Una vez que los ángeles, y en especial uno, el ángel del Señor, dieron la información de que había un hombre en cierto lugar específico leyendo al profeta Isaías, la voz del Espíritu Santo activó al enviado Felipe, activó a la iglesia, activó a los ministerios, activó a los discípulos. El Espíritu Santo activó, comenzó a darle instrucciones, órdenes, indicaciones, comenzó a moverse sobre Felipe. Felipe se encontraba a una distancia de 100 millas, más o menos 160 kilómetros de distancia entre la posición del eunuco y la de Felipe. Había una distancia de 100 millas. Eso no importa. Pero los ángeles están haciendo sus movimientos a toda velocidad. También el Espíritu de Dios está moviéndose. En el momento que el Espíritu Santo se empezó a mover en Felipe, Felipe lo oyó. Felipe lo oyó. Oyó la voz. Pero quiero que vea la historia. Un rollo del libro del profeta Isaías en las manos de un hombre poderoso, un hombre que es el encargado de los tesoros de un reino de Etiopía, de la reina de Candace. Tenía un tesoro, el libro del profeta Isaías, estaba leyendo cómodamente, ya venía de regreso a su tierra a Etiopía, venido de Jerusalén, y está leyendo. El simple hecho de que una persona esté leyendo las Escrituras moviliza a los ángeles. Movilizará a los ángeles. Entonces el Espíritu Santo comenzó a moverse y activó a uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia de Jerusalén, Felipe. Ahora, la figura de Felipe es representativa de que dicho discípulo está capacitado para resolver el asunto para lo cual lo está requiriendo el Espíritu Santo. Había muchos discípulos, pero el Espíritu Santo pensó en él. Y eso es lo que vamos a descubrir. El Espíritu Santo
siempre tomará en cuenta tu llenura, de qué estás lleno, qué sale de tu boca. El Espíritu Santo te checa, está viendo si sale duda, incredulidad, o si eres de los que están llenos de fe, y desarrollan y fortalecen su fe. El Espíritu de Dios pensó en Felipe. Entonces se movió en él. Había muchos otros. Pero este hombre fue movilizado debido a su capacidad espiritual y debido a su formación como discípulo, debido a lo que yo le llamo la escuela que tuvo bajo los pies de los apóstoles, especialmente bajo la palabra del apóstol Pedro y de Juan. Y ahí está este hombre oyendo la voz del Espíritu de Dios. ¿Saben qué hizo este varón cuando la oyó? Se levantó. ¿Cómo dice el texto? El texto dice: y el Espíritu dijo a Felipe en el 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, o sea, de inmediato, y también alcanzó al carro. ¿Cómo lo alcanzó? Corriendo. Lo alcanzó. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, lo voy a llevar al tercer punto. Directamente el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tercer punto. El enviado Felipe activó la fe del etíope con el evangelio de Jesús. Y allí se cerró el círculo. Quiero que tengas bien el panorama. Yo hice en mi libro 3 círculos y los junté. Las escrituras en las manos de alguien, un lector, van a movilizar a los ángeles. El Espíritu Santo moviéndose va a movilizar a un discípulo. Y el discípulo, hablando el evangelio con su boca, va a activar la fe del oyente. Y ahí se cerró el círculo. Ahora, enseguida vamos a 3 verbos que son parte de la historia. El primer verbo lo tenemos en el versículo 28. Hermanos, recuerden que estamos en la clínica para reyes y sacerdotes. Tienen que estar tomando notas. Aquí hay hojas y plumas. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. La gente tiene carro, tiene comodidad en su carro, pero si no tiene el texto bíblico, no va a ponerse a leer mientras está sentado. Pero ese varón traía con él o consigo una copia de la palabra del profeta Isaías. Allí sentado en su carro, comenzó a leer.
tenemos el primer verbo, leer. Cuando la gente lee las Escrituras. Leer, diga conmigo, leer. La gente sabe leer, pero me refiero a leer las Escrituras. Entonces, debemos en este año movilizarnos en la distribución de la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. El texto activará la lectura, motivará a la lectura. Y no necesitas estar tú para que ellos lean. Necesita estar el texto para que ellos lean. Por eso la iglesia hace jornadas. Ahorita estamos con un bajo inventario de Biblias, para que vean cómo la causa bíblica debe estar siempre presente en la iglesia con grandes inventarios. Primer verbo, leer. Piense en esa acción. Piense en esa acción, por favor. Leer. El que lee es un lector. Muy bien. Eso iba haciendo el eunuco. Segundo verbo, lo encontramos en el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El segundo verbo es entender. 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 Claramente se nos explica que el eunuco venía leyendo en voz alta porque Felipe le oyó. Eso de leer en voz alta es porque el lector quiere comprender, quiere escuchar el texto con entonación, él mismo. Ahora, él está leyendo, pero no se está explicando a sí mismo el texto. Alguien puede estar leyendo en voz alta y no alcanzar a comprender el mensaje. Vamos a hacer pares de verbos porque la figura del eunuco junto con Felipe hacen un par o una pareja. Y vamos a verlos funcionar en la vida real, tal y cual como tú puedes funcionar con alguien, por favor, con alguien. Fíjate bien, el primer verbo es leer. Ese verbo, que es la acción de una persona, quien tiene el escrito o el texto, te voy a decir cómo ayudar a alguien que está leyendo. ¿Cómo lo ayudó Felipe? Ve al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús audiblemente. Entonces, vamos a hacer un par. Leer y oír. Eso nos ayuda bastante, hermanos. Leer la Biblia y oír la Biblia. Hermanos, ¿saben la historia de quién estamos leyendo? ¿Se dan cuenta de que ese etíope africanito es el secretario de Hacienda? ¿Se dan cuenta que es un hombre acaudalado, es el dueño de las riquezas del reino? Pues ese varón tiene que leer y oír.
Hermanos, esto es una realidad con la gente. No importa el estatus social. Tienen que leer y oír. Felipe se acercó para abrir su boca. Él, la propia. ¿Por qué? Porque leer lo conectó, pero en un nivel, pero oír a Felipe le dio entendimiento. Cuando tú hablas, la dádiva que saldrá de ti es el entendimiento. Es el entendimiento. Dios te usará para dar entendimiento, para crear entendimiento en la gente. Allí tenemos entonces el par, es leer las Escrituras, pero no abandones a la gente cuando está leyendo, no la abandones. Haz unión. Dile, Felipe lo hizo de esta manera, ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco lo invitó a subirse al carro. Y los dos sentados. Entonces Felipe abrió su boca. Y entonces Felipe comenzó a operar en lo que es hablar. Hablar significa impartir, o sea, dar algo que el otro no tiene. Y Dios nos va a usar así, para impartir, dar algo que poseemos, pero que no es material. Pero sí es un bien, es un activo no material. Cuando Felipe abrió su boca, le dio la dádiva del entendimiento, o creó entendimiento. Leer, 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 leer. Oír, 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 oír. Eso es un excelente equipo. Luego vimos el verbo entender. Felipe le dijo en el versículo 30, pero ¿entiendes lo que lees? Porque leer no es suficiente. Es parte. Es lo primero, pero no es lo último. Con la lectura, el corazón no se convierte. Tiene que haber un proceso que se llama entender. Porque para llegar al corazón, debe ser acarreada la palabra de una manera especial para ponerla en el corazón. La palabra debe ser acarreada, llevada, pero no en forma material o con las manos. A través del entendimiento es posible llenar el corazón. Entonces Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces, no solamente tú debes preocuparte por si la gente está leyendo. Debes ir más allá. Debes preocuparte por si está entendiendo. Si los niños te están entendiendo. Por ejemplo, fíjate bien, vamos a enriquecer tu ministerio. Tú dices, vengo de leerles la Biblia a los niños o a las mamás. Bueno, no solo debes leerles la Biblia, sino que ellos lean la Biblia. Luego, estuve con la gente o con las familias y abrí mi boca para que entendieran lo que están leyendo. ¿Ves? Tú debes funcionar como Felipe. Tú debes funcionar como Felipe. Muy bien. Digan conmigo, leer y oír. Ese es el primer par.
de verbos. El segundo par de verbos es entender, y la pareja es preguntas y respuestas. En el entender habrá preguntas y respuestas. En el leer, tú vas a hablar, pero de pronto aquella plática va a tener profundidad. Vas a notar que la palabra o el producto se está metiendo en el interior. Entonces, llegan a un nivel de preguntas y respuestas. Por ejemplo, el versículo 34. Por ejemplo, el 31, está la primera pregunta de parte del eunuco. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ya entraron a la fase de preguntas y respuestas. Entonces, tú estás con la familia o los compañeros o con una sola persona. Vamos a abrirnos a preguntas y respuestas. A ver, ¿qué preguntas tienes? Estamos leyendo, te estoy explicando. Detengámonos para darle lugar a una pregunta. Y luego encontramos la respuesta en el texto. Responder a una pregunta significa ubicar al personaje. En este caso, quería saber el eunuco de quién hablaba la Escritura, si del autor Isaías o del Mesías, el Cristo. Y era acerca del Mesías. ¿Ves? Se trataba de ubicar a Cristo y su obra. ¿Quién nos va a declarar eso? Las Escrituras. Entonces, leer y preguntas y respuestas. Vamos a repasar lo primero y lo segundo de esta manera. Di conmigo, leer la palabra, entender la palabra. Ahora pasamos al tercer verbo. El tercer verbo lo encontramos en el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón. Vea cómo el corazón debe estar lleno. Bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. ¿Ve cuál verbo se repitió? ¿Cuál verbo? Creer. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿A qué? ¿Cómo es que creyó? Por el testimonio. Pero es un testimonio que ya no es letra, es viviente. Debido a la explicación que le dio Felipe. El verbo creer. Miren la distancia entre entender y creer. Hay un caminito. Está lleno de preguntas ese camino. Requiere tiempo. Requiere la compañía de un enviado. Pero el resultado es creer. ¿Cuántos han llegado a ese resultado con alguien? Ese es el punto. Creer. Creer. No nos desviemos porque vimos para acá o para allá o nos acordamos de algo o ojeamos la Biblia. El resultado es
creer, creer, creer. Entonces, la pareja, aquí está el verbo creer y el par o el complemento se hace con lo que dijo Felipe. En el 37, Felipe dijo, si crees, esa es la primera parte, el complemento es de todo corazón. Ese es el complemento. Ahí está el par o la pareja. Diga conmigo, leer la palabra y oírla. Entender la palabra mediante preguntas y respuestas. Tercera fase, creer la palabra. Dígalo otra vez, creer la palabra. Creer la palabra es haber encontrado a Jesucristo en las Escrituras. ¡Aleluya! Denle un gran aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Si hacemos un análisis de los puntos que realmente fueron grandes en esta conversación entre Felipe y el eunuco, solamente intervino la palabra. La palabra. Felipe no le habló de Jerusalén, ni siquiera le habló de la iglesia. Le habló de la palabra. Le habló de la palabra. Le habló de la palabra. Porque la gente, en el momento en que tiene una Biblia en sus manos, querrá entender. Querrá entender. Quiero entender. Pero, ¿qué es entender? Ubicar a Cristo y su obra en el testimonio. Conocer a Cristo mediante el testimonio. Creyendo al testimonio. Entonces, en esta clínica para reyes y sacerdotes, les presento a un discípulo que realmente vive en el reino de Dios. Lo conoce. Conoce el testimonio. Conoce dónde está Jesús. Conoce quién habló de Jesús. En Isaías, ese fue el caso, el ejemplo. Ahí está un discípulo que el reino está en él, que el ministerio está en él, que puede guiar como un sacerdote a una persona a Cristo, porque eso está en él. Aleluya. ¿Qué usó Felipe? Las Escrituras. Las Escrituras. Entonces, seamos fieles al método, a la escuela que tiene Felipe. Felipe representa para la iglesia la escuela que pregunta que si estás entendiendo lo que lees. Y esa escuela está en extinción. Está en extinción. Hay una escuela que imprime libros, folletos, tratados. Hay otra que te pone canales de televisión para que veas esto. Pero llega un discípulo que parece que necesita estar junto con los demás para que se vea su fuerza. Pero véanlo solito.
Dios lo dejó en el desierto, porque estaban en el desierto, para que veamos el poder de la escuela o la institución que representa a Felipe en el cuerpo de Cristo. Es alguien que si se va, que si va contigo, lo primero que te va a preguntar es que si le entiendes a la Biblia, que si le entiendes a la Biblia, que si entiendes lo que lees. Y uno dice, ¿y este varón qué quiere saber? O ve que no entiendo, o que no. ¿Por qué? Porque los apóstoles criaron o edificaron o instruyeron a este discípulo desde su infancia espiritual y lo llevaron a una estatura, a una madurez, donde lo disciplinaron. Y concluyo con estas cosas. Lo disciplinaron, número 1, a leer las Escrituras. ¿Cuántos indisciplinados hay aquí? Deben leer las Escrituras. Número 2, lo disciplinaron a entender lo que lee. Y número 3, lo disciplinaron a creer de todo corazón. Y es la misma norma que le aplicó Felipe al secretario de Hacienda de ese país. Aleluya. Así que sea disciplinado en este 2018. No nomás diga, ya toqué o ya vine. No, y el entender, y el leer, y el hacer preguntas, y el ganar almas. ¿Trajo Biblia? ¿Se puede sentar a oír la explicación de un pasaje? ¿Ya cree de todo corazón? Esa es la escuela de Felipe. Esa es la escuela de Felipe. Esa es la escuela de Felipe. Vaya conmigo a Hechos 6, versículo 5, para que veamos de dónde procede Felipe, como un contexto bíblico biográfico de él. Aleluya. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud de discípulos y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. ¿Ve lo que crece? La palabra del Señor en nosotros. De allí proviene Felipe. Tiene buen testimonio. Aleluya. No, pues yo tengo el testimonio de que no me junto con nadie. No, ese no es buen testimonio. Ese es mal testimonio. Aquí los pusieron juntos a 7. Se hizo un mejor testimonio. Pueden estar juntos sin arañarse, sin sacarse la lengua. ¿Sabe? Porque el hecho de que 7 fueron escogidos y seleccionados y llamados me
indica o es evidencia de que los apóstoles están aplicando la escuela apostólica y hay fruto de ella. Al menos hay 7. 7. Eran miles, pero hay 7 llenos. Hay 7 llenos. Y eso es lo que yo quiero, llenarlos. Hay 7 llenos, llenos del Espíritu Santo. Sí, hay más llenos de problemas, pero los que estén llenos del Espíritu Santo es porque están llenos de la palabra, y es porque están llenos de fe, y es porque están llenos de sabiduría, y es porque tienen buen testimonio. Entonces, los apóstoles, destacados Pedro y Juan, estaban disciplinando a los recién añadidos a la iglesia. Y antes no era de librito, porque no había copiadoras. Antes era de, te quiero ver, vente, siéntate, comencemos. Y hasta tarde y noche, y el otro día, y el siguiente día, y ven, y esto y aquello. Hasta que llenaron a 7. Llenaron a 7. Felipe es uno de los 7 llenos. La historia en los Hechos dice que tuvo hijas que profetizaban. Se estableció, tuvo una casa, hijas, familia, etc. Le tocó la persecución que hubo sobre la iglesia de Jerusalén en los tiempos de la muerte de Esteban. Le tocó y salió corriendo a Samaria. Pero gracias a Dios que este varón tuvo un lugar en la historia bíblica de los apóstoles y la iglesia, y nos muestra esa parte que nadie más nos muestra. Esteban no mostró ese lado. Bernabé no mostró ese lado. Silas tampoco. Este varón mostró un lado único para todo el cuerpo de Cristo. La disciplina de leer, entender y creer de todo corazón. Es hasta que se llene el corazón. Es hasta que esté totalmente saturado el corazón, iluminado, cargado de palabra, que está la fe. Habrá una explosión de fe. Es cuando dices, ya creo. Y este varón, este Felipe o los Felipe de la iglesia del Señor tienen un espíritu de compañerismo. Son muy abiertos para hablar con toda clase de personas. Pueden hablar con personas de gran honor y estima, como personas con complejos de inferioridad. Pero sabes, ellos conocen lo que deben hacer. Que entiendan la palabra, que oigan la palabra, que lean la palabra hasta que crean de todo corazón. Y Felipe, finalmente, la historia dice en Hechos que oyó esta confesión de fe del eunuco. Dijo el eunuco en el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe dijo, adelante al agua. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, aleluya, vean el antes y el después, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu Santo allí se manifestó. Amén. Tan contento estaba el Espíritu Santo porque todo el cielo estaba contento, los ángeles, el Padre.
el Hijo, el Espíritu Santo, porque se había cumplido la buena obra. ¿Y ya? Va a haber personas a quienes tú les vas a predicar y aún los vas a bautizar y no se van a quedar contigo. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo porque mira, tú vas a ser alguien grande en la iglesia que estoy formando. No retenga a las personas. Si no se van a quedar con usted, no se van a quedar con usted. Déjelas que sigan su camino, porque a usted el Espíritu de Dios le va a mostrar quiénes sí se van a quedar con usted. Amén. Aleluya. Hemos terminado. Vamos a ponernos de pie y glorificar al Señor con un aplauso de honra y gloria. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es hermoso cuando usted llega temprano y llega, se sienta y abre las Escrituras y está leyendo. O también le pone el Señor a explicarle a un compañero o compañera lo que lee. Amén. Porque recuerde, no solamente es leer, porque si hay una pregunta, necesitamos oír la respuesta también. Amén. Y este mismo método se aplica para niños y adultos. Amén. Chicos y grandes, hombres y mujeres. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra y por la unción de enseñanza que hay en esta casa y está fluyendo en esta clínica para reyes y sacerdotes. Señor, te damos gracias por la receptividad de la iglesia, por la edificación de los equipos ministeriales, de los hombres y las mujeres, a los cuales les es añadido conocimiento a su fe y están siendo fortalecidos mediante la palabra de justicia. Gracias porque nos mostraste cómo Felipe desarrolló en uso de su realeza, en uso de la palabra del reino, desarrolló el ministerio, su asignatura, Señor, y pudo ganar a un alto funcionario de un reino africano para Cristo. Aleluya. Y así sucederá, Señor. Grandes hombres y mujeres en esferas de gobierno, en esferas de negocios, los vamos a ganar para Cristo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, hemos entendido tu palabra. Vamos a actuar en obediencia a tu palabra. Vamos a actuar, Señor, en lo que nos muestra tu palabra en el área financiera, en el área de las primicias, en el área de diezmos y ofrendas, haciendo uso y movilización del dinero, haciendo, Señor, esta transferencia de dinero, porque estamos viendo lo que tú haces en tu reino, Padre. Y Señor, tú tienes parte en nuestras finanzas. Tú intervienes sobrenaturalmente. He aquí tu justicia opera en nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, en toda escala de negocios que tenemos. Gracias, Señor, porque el devorador sale perdiendo. El devorador sale reprendido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos Malaquías 3:10. Traed